María, la madre de Jesús, no es la mujer de Génesis 3:15. Escuchen bien. El versículo Génesis 3:15 es uno de los pasajes más significativos de la Biblia, ya que introduce la noción de la redención y la lucha entre el bien y el mal. Este versículo, conocido como el protoevangelio, es fundamental para entender la narrativa de la salvación que se desarrolla a lo largo de las Escrituras. En él se presenta una profecía que tiene implicaciones profundas para la humanidad y el futuro del pueblo de Dios. Versículo Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo se encuentra en el contexto de la maldición que Dios pronuncia tras la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. La enemistad mencionada se refiere a una confrontación espiritual que tendrá lugar entre la serpiente, que simboliza a Satanás, y la mujer, representando a la humanidad. La simiente de la mujer se interpreta tradicionalmente como una referencia a Jesucristo, quien, en su sacrificio en la cruz, derrota a Satanás, al herirlo en la cabeza. Esta imagen sugiere una victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, mientras que la herida en el calcañar representa el sufrimiento que Cristo experimentará en su ministerio terrenal, culminando en su crucifixión. Desde una perspectiva teológica, este pasaje es fundamental, ya que establece el tema del conflicto entre el bien y el mal que se desarrollará a lo largo de la Biblia. También enfatiza la promesa de redención, mostrando que, a pesar de la caída del hombre, Dios ya tenía un plan para restaurar la relación entre él y la humanidad. Para entender plenamente Génesis 3:15, es esencial considerar su contexto histórico y literario. Este versículo aparece después del relato de la creación de Adán y Eva, su desobediencia al mandato de Dios y la entrada del pecado en el mundo. Este pasaje se encuentra en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia y establece los fundamentos de la historia bíblica. Históricamente, este capítulo se sitúa en un tiempo en el que la humanidad disfrutaba de una relación perfecta con Dios. La desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para toda la creación. La declaración de Dios en Génesis 3:15 es, por lo tanto, tanto un juicio como una promesa. Mientras Dios pronuncia las consecuencias del pecado, también ofrece un vislumbre de esperanza a través de la simiente de la mujer. Literariamente, Génesis 3:15 es un punto de inflexión en la narrativa de la salvación. A partir de este momento, la historia bíblica se desarrolla con la expectativa de la llegada del Redentor, quien finalmente cumplirá esta profecía. Génesis 3:15 nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la redención. Nos recuerda que, aunque el pecado entró en el mundo, la gracia de Dios es aún más poderosa. Las palabras de Dios en este versículo ofrecen esperanza a la humanidad, asegurando que la lucha contra el mal no es en vano y que la victoria final pertenece a Dios. Desde una perspectiva personal, este versículo puede servir como un recordatorio de la importancia de mantener una relación cercana con Dios, así como de la necesidad de reconocer la realidad del pecado en nuestras vidas. La enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer puede ser vista como una representación de la batalla espiritual que cada creyente enfrenta. Sin embargo, también nos da la certeza de que, a través de Cristo, tenemos la victoria. Además, Génesis 3:15 nos invita a ser agentes de esperanza en un mundo que a menudo parece dominado por el mal. Al recordar esta promesa, podemos vivir con la confianza de que Dios está en control y que, al final, la luz prevalecerá sobre la oscuridad. Conclusión: el versículo Génesis 3:15 no solo es una declaración de la enemistad entre el bien y el mal, sino también la introducción a un plan divino de redención que se despliega a lo largo de las Escrituras. Es un recordatorio poderoso de que, aunque enfrentemos pruebas y sufrimientos, la esperanza en Cristo nos asegura que la victoria es posible. Reflexionar sobre este pasaje nos fortalece en nuestra fe y nos impulsa de vivir como portadores de la luz en un mundo que necesita desesperadamente el amor y la redención de Dios. María no fue quien venció a Satanás, sino que fue Jesús el Señor quien lo venció en la cruz. Él es quien pisó la cabeza de Satanás y no María. Nada del Antiguo Testamento representa a María.